Buen día a aquellos que no he saludado. Qué hermosa mañana que se nos ha regalado. Realmente me gusta ver el rostro de muchos, eh, porque a veces pensamos que hemos decidido venir, pero bueno, es el Señor que nos ha traído en esta mañana. Quería recordar nada más para aquellos que se quieran sumar, el sábado 7 de marzo vamos a tener una linda jornada a partir de las 9 de la mañana. Seguramente se va a prolongar hasta después del mediodía, quizás al mediodía piquemos algo, para hacer lo que le llamamos una limpieza profunda de todo lo que es el CC, todas las aulas, el piso, los vidrios, las partes altas. Y en un grupo de hombres también vamos a ir a la parte del frente, en el auditorio, en la parte de atrás, para poder acomodar, sacar algunas cosas. Así que vamos a estar el sábado 7, si querés sumarte, de marzo, a partir de las 9, y nos quedaremos tipos hasta las 5 de la tarde. Aquellos que quieran sumarse a colaborar son bienvenidos. Quería comenzar esta mañana diciendo de que los análisis bioquímicos son pruebas de laboratorio que miden sustancias. Ahora, ¿para qué uno se hace un análisis bioquímico? Para ver el funcionamiento de los órganos del cuerpo, por un lado, y lo otro también para detectar enfermedades. Y vos y yo somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Somos una parte de ese cuerpo. Y lo mismo pienso paralelamente es la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, que es una palabra que no usamos comúnmente, pero redarguir es convertir argumentos. La utilidad de la palabra de Dios es para convertir argumentos que vos y yo tenemos, esos argumentos que nos movilizan o nos paralizan, que a veces les llamamos nuestras razones. Yo tengo mis razones, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi punto de vista, mis argumentos. Y la palabra de Dios dice que es útil para redarguir, cambiar esos argumentos. Y después dice, para corregir. ¿Por qué digo esto? Porque creo que para poder corregir, primero yo tengo que dejar que la palabra redarguya, cambie, convierta mis argumentos. ¿Vieron esas personas, por así decirlo, que siempre tienen los mismos problemas, las mismas consecuencias? Cometen el mismo error aparentemente. Había una canción de un famoso cantor español que dice, algunos que tienen varios años, decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y a veces parece que nos pasa eso, tropezamos con lo mismo. Si tenemos un problema económico, al tiempo lo volvemos a tener. Si tenemos un problema familiar, cometemos la misma equivocación. Entonces dice que la palabra de Dios es útil para cambiar esos argumentos, para poder corregir. Como muchos saben, no más de hace 4 meses, una señora iba caminando por una vereda. Ella nunca se imaginó en su vida que iba a encontrar lo que encontró. No sabía lo que era, pero a medida que se iba acercando, iba creciendo su asombro. Ella, me imagino que miró para todos lados en ese momento. Y cuando toma eso que encuentra en su vereda, se da cuenta de que era una corona de oro. Sucedió el 19 de octubre. Lo que ella no sabía era que hacía unos minutos unos ladrones habían entrado a robar en el museo más visitado y más famoso del mundo, que es el Museo del Louvre, que está en Francia, en París. Y esos ladrones, al robar varias joyas, en la huida se les cae esta corona, una corona tirada en la vereda. Entonces ella la toma, no puede creer. Los que estaba, camina, llega a la esquina y ve un movimiento de policía, no sabía lo que estaba pasando. Gracias al Señor tuve la bendición de poder ir 2 veces a este museo, y lo que llama la atención es que es uno de los museos más seguros del mundo. Cuando uno entra, yo en aquella oportunidad tuve que pasar por 4 controles, como si fueran los aeropuertos. Te hacen un reconocimiento facial, las huellas digitales, el pasaporte. Te revisan todo lo que lleves, los bolsos, y haces unos metros y en otro lugar te hacen lo mismo y otra vez lo mismo. Y uno dice, ¿por qué tanta seguridad?
Pero en este caso parece que los ladrones entraron por un costado, típico de lo que hace un ladrón. Por eso quería que estés atento, porque dice que el enemigo vino a robar primero. Vino a robar. Y nosotros no sabemos por dónde viene. Y en este caso dice que entró por un costado. Estaban remodelando el museo, subieron a una grúa que usaban para una empresa constructora y entraron por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque hay coronas para vos y para mí que están guardadas, reservadas por Dios para cada uno de nosotros. No están en un museo, ni lo tiene una empresa de seguridad, no están en una caja fuerte. Como dijo el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, dice, sino que se la dará a todos aquellos que aman su venida. Y me gusta el apóstol Pablo mucho porque nos saca un poquito. Quizás vos estás esperando cosas, como todos, como las estoy esperando yo, pero miren lo que estaba esperando el apóstol Pablo. Cosas del cielo, cosas espirituales, las verdaderas cosas importantes, ¿no? A veces estamos con el problema que dice que tiene esta sociedad, que siempre está con dolores aquí en la cervical porque todo el tiempo está con el teléfono mirando hacia abajo, hacia los problemas o el dinero o lo que me hace falta. Pero Pablo dice, hay una corona que me está guardada en el cielo. Dice, y me llama la atención porque dice, no es para los que esperan, sino es para los que aman su venida. No sé qué estás amando últimamente, pero te quería invitar a que puedas amar lo que también amaba Pablo. Dice, amar la venida del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana quería que pudiéramos ver algunas características de un hombre que admiro mucho. No es un nombre muy conocido, de los más predicados, pero sí, sin lugar a dudas, es un hombre que me gustaría conocer personalmente cuando esté con él en la presencia de mi Señor. ¿Sí? Hay 5 menciones de él y creo que el Señor nos va a hablar esta mañana si dejamos que la palabra transforme nuestros argumentos. Los invito a que abramos, el que tenga Biblia, si no luego me acompañan en la lectura, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 23. El libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a dejar que esta mañana que el Señor nos pueda transformar nuestros argumentos. Dice así, Hechos 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Importante lo que dice Lucas cuando escribe Hechos, porque a los que seguían a Cristo les llamaban los del camino. Y es bueno que sepamos que cuando estamos en el camino del Señor vamos a tener disturbios, y en este caso dice que no era un disturbio pequeño acerca del camino, porque había un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que desde nuestro oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Diana es grande. Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad dice que se llenó de confusión y algunas se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Quiero que te quedes con esto. Querían agarrar a Pablo, pero como Pablo no estaba, agarraron a Gayo y Aristarco y los llevaron a la plaza. Te cuento un poquito el contexto. Había un negocio importante yo calculo, artesanos, orfebres, que trabajaban con la plata y hacían unos templecillos de plata. Entonces la gente
iba y compraba estos templecillos, depositaba su confianza, su fe en esos templecillos. Y por la predicación de Pablo, muchas personas se convertían, dejaban de confiar. Es curioso porque ya de esto pasaron más de 2000 años. Yo voy a ampliar un poquito, porque también la invitación es que dejemos de lado nuestros templecillos de plata que todos tenemos. Quizás no los llevamos puestos, pero creo que más de uno, a pesar de conocer al Señor, tenemos nuestros templecillos de plata. Entonces se reunieron y armaron un gran tumulto para linchar a Pablo. Dice que lo llevaron a la plaza, pero como no estaba Pablo, tomaron a Gayo y Aristarco. Ahora, la iglesia, ¿cómo está formada? ¿Quién forma la iglesia? La iglesia está formada por hombres y mujeres llamados por Dios que tomaron una decisión de involucrarse. La iglesia no es un lugar donde hay gente los domingos. La iglesia está formada por hombres y mujeres, es importante, que toman su lugar y hacen su tarea. Quizás en lo habitual nos vamos diluyendo cuál es la idea de qué es la iglesia. Son hombres y mujeres que toman su lugar y hacen su tarea, que cumplen una función y no otra. Ahora, yo quería transmitirle quién era este Aristarco. ¿Quién era este Aristarco? Pablo tenía muchos colaboradores. Recuerdan que estaba Timoteo, Tito, el matrimonio Priscila, Aquila, estaba Urbano, Clemente, estaba Epafrodito, Filemón, Marcos, Demas y muchos más, porque Pablo tenía muchos colaboradores. La obra de Dios se hace con muchos colaboradores. Y Pablo tenía un buen equipo, por eso es que fue tan exitoso el ministerio de Pablo. Ahora, como muchos saben, había un imperio que era Macedonia, donde había 3 ciudades importantes: Tesalónica, Filipo y Berea. Probablemente Aristarco haya sido de Tesalónica, del primer viaje que hizo Pablo. El Señor lo utilizó grandemente. Seguramente Aristarco no conocía al Señor y quizás lo invitaron, le predicaron la palabra y él aceptó a Cristo en su corazón y formó parte de lo que es la iglesia al comienzo. Cronológicamente la carta de Pablo es la primera que escribe a Tesalónica y no es como la carta a los Corintios, que es de exhortación, o la carta a los Gálatas, que es una carta para recordar. Cuando le escribe a Tesalónica, los escribe para halagarlos, para animarlos, porque creo que el desánimo es el principal enemigo de nuestras almas. Yo creo que todo el arsenal del enemigo va a querer usarlo para desanimar tu alma y va a usar todo lo que tenga a su alcance: circunstancias, momentos, personas, dificultades. Aristarco tenía una particularidad, que era de una iglesia, de la iglesia de Macedonia, de esa zona, que era muy conocida por su generosidad. Después leen un poquito. Pablo halaga mucho a estas iglesias porque eran iglesias, podríamos decirle, de pocos recursos, pero era una iglesia generosa. No se trata de mucho o poco, sino de la actitud del corazón. Y ellos mantenían y enviaban sus ofrendas, probablemente apoyaban el ministerio de Pablo a través de sus ofrendas, y quizás Aristarco también haya sido el que llevaba este dinero también para el ministerio. Aristarco tenía una particularidad de la perseverancia, la palabra del año. Aristarco era fiel. Ahora, era fiel a Dios y a sus pastores. En este caso, era fiel a Pablo. Porque podemos quizás decir: yo soy fiel a Dios, pero no soy fiel a mis pastores. Y Aristarco era fiel a Dios y a sus pastores. Ahora, ¿qué es ser fiel? Es un adjetivo, dice, que describe a alguien leal, constante, digno de confianza, firme, incondicional. Es
particularidad del carácter de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios que son fieles tienen ese ADN que es de Dios, que es la fidelidad. Y ojalá que en estos 4 puntos de las características de este hombre de Dios, Aristarco, un ejemplo a seguir, podamos dejar que la palabra redarguya nuestro corazón para poder corregir algunas cosas, principalmente en la mía, en mi vida. Primero, Aristarco estaba, y no es menos, no iba a una iglesia. Aristarco era la iglesia. Leímos que fue con Éfeso, porque este lío se armó en Éfeso. Dijimos que probablemente haya sido de Tesalónica. Yo puse acá para compartirles, hay una gran diferencia entre ir y estar. Vemos que Aristarco estaba. En el libro de Hechos, ya de por sí me gusta este libro porque no se llama Ideas de los Apóstoles, no se llama Pensamiento de los Apóstoles, no se llama Buenas Intenciones de los Apóstoles, sino que se llama Hechos de los Apóstoles. Hasta eso me gusta la palabra de Dios, el nombre del libro, Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos 20, en otra porción de la palabra de Dios, dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, otra vez la lista, Aristarco. Y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Aristarco también fue con Pablo a Jerusalén, no solo estuvo en Éfeso, venía de Tesalónica, sino que fue también con Pablo a Troas, y ya vamos a ver que fue a Roma y estuvo en otros lugares. Por eso que me llamó la atención quién era este Aristarco. En todo lugar en la lista estaba Aristarco, Aristarco, Aristarco. Quizás la palabra, yo puse acá la expresión predicaba, sanaba, imponía las manos, liberaba, ¿no? Como grandes cosas. Pero para poder hacer eso, que yo estoy seguro que Aristarco también lo hacía, primero Aristarco estaba, que no es menor. 1 Corintios 4, Dios nos habla que nos ha dado la administración y que somos mayordomos. Quizás esta noche el Señor también habla a tu vida para reivindicar un poquito tu identidad. Dice que sos administrador y que sos mayordomo. Dice 1 Corintios 4:1, así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué título, ¿no? No hay universidad en esta tierra, ni acá, ni en Inglaterra, en Oxford, ni Estados Unidos. Miren, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y vos qué sos? Esa pregunta, ¿y vos? No sé si alguna vez me han preguntado, ¿y vos, Nelson, qué pintas acá? ¿Cómo es esto? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué sos? Dice que tengan a los hombres como servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios y servidores de Cristo. Ahora, ¿qué se requiere de los administradores? Que tengan currículum, que tengan dinero, que tengan fama, que tengan muchas cosas. No. Lo que se requiere de un administrador es que sea fiel. ¿De qué sirve, puse yo acá, de que una persona cante muy bien, pero no esté en los ensayos y no esté el domingo, o los jueves, o los viernes, cuando hace falta? ¿De qué sirve alguien que cocina muy bien? Yo sé que acá hay buenos asadores, buenos cocineros, buenas cocineras. Claro, pero que no esté cuando hace falta el jueves o el sábado. Me gusta esta frase, quería compartirla porque dice, en el servicio es cuando la capacidad se une con la fidelidad. Y ojalá, me gustan las vacaciones, las estoy disfrutando, me gusta el río, me gustan las piletas, es importante descansar, pero que nosotros preparemos nuestro espíritu para que en estas semanas que quedan hasta llegar a marzo podamos preparar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos, ya voy a avanzar sobre esto, ¿para qué? Para poder unir cada vez más la capacidad que Dios te dio a vos con el servicio, en el servicio, ¿para qué? Para que esa fidelidad y esa capacidad se unan en el servicio. Ahora hay un grado de perseverancia que es la fidelidad. Y escuché una frase, me gustó, dice que los hombres y las mujeres que llegan son las de voluntad, no los inteligentes. Hace falta la voluntad para poder llegar, ¿no?
La fidelidad no es estar solo en un tramo del viaje, ni el domingo. Es estar en los lugares y momentos también más difíciles. Como leímos, cada persona que recibía a Cristo, por la predicación de Pablo, dejaba de confiar en esos templecillos de plata. Y es curioso porque eran templecillos. No sé si habrán sido así, o me imagino como suele suceder a veces en los lugares donde venden artesanías, ¿no? De las catedrales, o algunos santos, que no son más que hombres. Que había habido distintos tamaños de templecillos de plata. Quizás mientras más chiquito, más oculto. Y salió un hombre, Demetrio, a decir: che, hay alguien que se está poniendo en contra del negocio, el negocio nos va a ir mal. Y es curioso que como Pablo no estaba, agarraron a Pablo y a Aristarco. ¿Quién era el que predicaba? Pablo. ¿A quiénes agarraron? A Aristarco y a Gallo. Y los llevaron a la plaza, los querían linchar. Digo esto porque cuando uno toma la decisión de seguir al Señor es muy probable que te quieran linchar. No te van a llevar a una plaza, no te van a tirar piedras, pero quizás te quieran linchar con opiniones, con rumores, con murmuraciones. Es parte de los que viven, los que están en el camino del Señor. Quizás con murmuraciones es pecado, abominación para Dios. Me gusta lo que el pastor Ezequiel comentó sobre Salmo 1. Yo ya lo tenía preparado esto. Y hay una parte en particular que quería detenerme, dice Salmo 1. Bienaventurado, es una promesa. Bienaventurado, te va a ir bien. Ahora tiene una condición. 3 condiciones. Dice, te va a ir bien si no andas en consejo de malos. Te va a ir bien si no andas en caminos de pecadores. Y te va a ir bien, dice, si no te sentás en sillas de escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche. Ahora, ¿a qué se refiere en sillas de escarnecedores? A ver, vamos a ir un poquito, para esclarecer un poquito este término. ¿Qué es escarnecer? Algunos van a la carnicería y está el carnicero detrás del mostrador. ¿Qué hace con la carne? Cuando uno pide, hay distintos cortes. Corta con un cuchillo o corta con una sierra, pero escarnecer no es eso. Escarnecer es, digamos, los que hacen, ¿vieron los buitres? Que se ponen arriba de la víctima, de la presa, y escarnecen, arrancan. Y es curioso que lo hacen con el pico. Dice, ¿querés que te vaya bien? Estamos en febrero. ¿Querés que te vaya bien? Ahora, no te sientes en esa actitud de escarnecedores, de los que con el pico escarnecen. Y Aristarco no se sentaba en silla de escarnecedores. Yo puse acá un ejemplo. No, lo que pasa es que me invitaron a la casa y somos amigos de tantos años y es creyente de tantos años y no tengo una amistad y bueno. Y después de la sobremesa, ¿qué opinás? Che, ¿sabes que no me gusta esto? Escarnecedores. Ahora, ¿querés que te vaya bien? No te sientes en silla de escarnecedores. Dice un poquito, ¿quién era? Pablo. Claro, porque Pablo le predicaba el evangelio lleno del poder de Dios, pero en realidad no lo seguían las personas a Pablo. En realidad lo seguía el mismo infierno. Y esto quiero avisarte que a veces no son las personas, las circunstancias. Uno a veces dice, es mi jefe que la tiene contra mí. O a mí siempre me pasa esto, es el vecino del frente que me tiró la basura, es mi suegra, es mi tía, seguro. No, a veces el mismo infierno es que se levanta. ¿Por qué? Porque Pablo se levantaba en contra del infierno predicando el evangelio de la libertad, sabiendo de que cuando uno llega a Cristo no necesita más templecillos de plata y podemos confiar en Él absolutamente. Aristarco era fiel, no se sentaba en silla de escarnecedores. Me gusta lo que dice Proverbios 17. Habla del amigo que ama en todo tiempo. Una iglesia se hace con personas que están. Se supone que sí. Se supone que es algo que ya lo sabemos. Pero una iglesia se hace con personas que están. El jueves, por aquí,
Había 18 aristarcos que estaban orando, intercediendo por el Centro Cristiano, por tu vida, por la reunión de este día. Capaz que vos a esa hora estabas haciendo un montón de cosas, pero había 18 aristarcos. Esta mañana había 3 aristarcos allí preparando el café. No solo que prepararon el café, sino que sirvieron a algunas personas. ¿Y sabés qué hicieron después? Fueron a lavar las tazas a la cocina, las secaron y las guardaron. Hubo 3 aristarcos, yo calculo 6:30 de la mañana, que vinieron y empezaron a prender el fuego para hacer los pollos. Un aristarco que ayer seguramente se puso a pelar verduras para preparar las ensaladas, para que si vos querés puedas irte esta mañana y colaborar. El martes seguramente vinieron 2 aristarcos. Saben venir, creo que los lunes y los viernes. Son 4 hermanas. Gloria a Dios por sus vidas. Las bendigo y les agradezco y las honro. Vinieron a limpiar los baños, las sillas, la recepción, los vidrios. ¿Se acuerdan? Creo que pasó el año pasado, cuando decidimos pulir el piso del CC. Habíamos pedido presupuesto a 2 empresas, una de 3 millones, otra 3,5 millones. Entonces decidimos, bueno, vamos a alquilar las máquinas, un trabajo muy pesado, que generalmente se dedican a empresas que saben. Bueno, y se fueron sumando aristarcos. Recuerdo ese día que después tuvimos todo el día trabajando, 48 horas, después había que limpiar todo lo que había quedado. Y se fueron sumando uno. Pero hay un aristarco en particular que me llamó la atención, que había tenido un problema laboral, un accidente, se había cortado el tendón de una mano y estaba haciendo los análisis para que lo intervinieran, para hacer una operación. Todos sabemos que los dolores en los dedos de las manos son muy intensos, es como dicen el dolor de muela o el de oído. Por lo tanto no podía dormir, no podía trabajar, por lo tanto tenía complicaciones laborales y económicas, me imagino, para su familia. Pero me llamó la atención porque este aristarco vino y con dificultad, yo me acuerdo, estaba allá y lo vi, se tiró al suelo. Claro, porque no es lo mismo moverse con una mano que con 2. Y se tiró y con una sola mano empezó a trabajar ahí en la rampa. Y yo quería preguntarte, ¿cuántas manos tenés vos? Aristarco estaba sin condiciones. Puse algunas cosas. Claro, yo voy si se hace así, yo voy si van a hacer lo que yo quiero, yo voy si sale tanto. Voy a ir si predica fulanito o no. Yo ofrendo si es para esto o si es para lo otro. Aristarco estaba y sin condiciones, y por eso me gusta, porque Dios recompensa y quiso poner su nombre de este hombre fiel a Pablo, a su pastor, y fiel a Dios, y lo quiso poner en su palabra. Doy gracias a Dios por los aristarcos del Centro Cristiano. Todo depende, puse yo. Personas que están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. ¿Ahora cómo es esto? Sí, personas que están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Si es para el sábado, sí. El domingo no. Si es para los niños, sí, pero si es para las personas grandes, no. Si es para comer el viernes, sí, pero si es para venir a la vigilia y orar, no. Ahora, Aristarco estaba sin condiciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice varias veces a los discípulos, suban a la barca? Me encanta, me hubiese gustado estar en ese momento. Cuando Jesús les dice, suban a la barca. A alguno le dijo, ¿a dónde vamos a ir? Es para ir, ¿para qué es? ¿Para qué? La ofrenda. ¿Para bendecir a quién? Algún discípulo le dijo, bueno, pará. Si vas para Cuesta Blanca, sí. Porque me gusta Cuesta Blanca. Pero si es para ir para allá, para la cumbre, no. Subieron. Aristarco estaba y sin condiciones. Por eso hablé de la importancia de dejar que la palabra redarguya, convierta mis argumentos, los míos primero. Pero además de que Aristarco estaba, lo segundo, Aristarco hacía. Cuando llegaba Filemón,
solo capítulo, versículo 24, dice: Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Ya no solo que Aristarco estaba, sino que Pablo los describe, le dice: para, son mis hermanos, vos los vas a ver acá sirviendo, pero Pablo dice: son mis colaboradores. Quiere decir un compañero de trabajo, un ayudante, es alguien que trabaja en compañía de alguien. Se refiere a compartir el trabajo, cooperación. No es un trabajador independiente. La obra de Dios se hace con personas codependientes. Cuando Pablo utiliza esta expresión, creo que tiene tres intenciones. Primero, describirlos: son mis colaboradores. Si es mi hermano, vos lo vas a ver acá, lo vas a ver allá, no sabes el nombre, pero es mi colaborador. Este está para sumar. Este está para ayudar. No, hay muchos, sí, no, pero estos son mis colaboradores. Este no está para analizar, ni para observar. Este está para sumar. Pero también creo que Pablo lo usa con el término ¿para qué? Para honrarlos. No son gente común. Los chicos que están ahí atrás, en sonido y multimedia, no son gente común. Los que vinieron esta semana no son gente común. Los que vinieron el jueves no son gente común. Y tercero, creo que Pablo también lo utiliza el término para fortalecer la autoridad de ellos. Y Pablo va un poquito más allá, amplía este término en 1 Corintios 3:9 y dice: porque nosotros, Pablo se incluye, no solo que Aristarco es parte de mis colaboradores, sino que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboradores de Dios. El que está al lado tuyo es un colaborador de Dios. Qué privilegio. 1 Corintios 16 amplía todo este término. Y ya Pablo dice: os ruego, se los suplico, por favor, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Claro, hoy vamos a participar, vamos a hacer memoria. Pero quería que te fueras con el concepto más amplio de lo que significa hacer memoria y lo que significa formar parte de la iglesia de Cristo. Yo hago lo que yo quiero, yo me siento donde yo quiero, estaciono donde yo quiero. La idea de Pablo era que respetemos a estas personas por su fidelidad y porque su lealtad marcan la diferencia. Estas personas marcan la diferencia. Mateo está ahí sirviendo a Dios, pero también porque ama a sus pastores. Aristarco estaba, Aristarco hacía. Y dije que quizás la palabra de Dios en esta mañana pueda corregir. Y este punto 3, lo digo por experiencia personal, el Señor me sigue corrigiendo. Aristarco seguía. Hechos 27 dice así: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, ¿quién? ¿Aristarco? ¿Otra vez? O sea, estaba en Tesalónica, estaba en Éfeso. Lo quisieron linchar en la plaza. Este es un pasaje muy conocido. ¿Se acuerda cuando después del concilio de Jerusalén llevan a Pablo, lo quieren llevar prisionero, lo van a trasladar a Roma? Al tener la ciudadanía romana, Pablo tenía algunos privilegios. Es probable que él podía elegir a alguien que lo acompañara en ese viaje. Seguramente lo eligió a Lucas, que era médico, que también escribe el libro de los Hechos, con tantos detalles importantes. Pero ¿qué hacía Aristarco en ese barco? ¿Cómo se las arregló? ¿No era prisionero? ¿No era un crucero? ¿No era unas vacaciones? ¿No era un asado de los viernes? ¿Se acuerdan que vino una tormenta? Había un centurión, había soldados romanos, había prisioneros. Y ese barco encalla. Y
las olas lo van rompiendo, lo van partiendo. Los soldados se desesperan, quieren matar a los prisioneros. Entonces el centurión, para proteger específicamente a Pablo, dice: no, tírense en el agua, naden. Y fíjense, era todo oscuro, no veían nada en esa tormenta. Y llegan a lo que después se dieron cuenta que era la isla de Malta. Pensaba en esto. Quizás estás pasando por una tormenta. Y Dios quiere llevarte a una isla. Porque tiene un plan. Hay un plan de Dios. Por eso te pasan las cosas que te están pasando. No es mala suerte. No es que la plata no alcanza, no es que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu nuera. Dios tiene un plan más grande. Y en este caso, la tormenta dice que los llevó a una isla. Y no tuvieron 2 horas, tuvieron 3 meses. Pablo ni se imaginaba que después de la tormenta Dios tenía un plan más grande. Dice que oraba por las personas que estaban ahí, fueron sanados, se convirtieron al Señor. 3 meses haciendo la obra, en lugar de decir: me quejo. ¿Por qué a mí? A todos les va bien y a mí. Ahora Pablo utilizó y pudo ir más allá. Por eso es importante que podamos ver las cosas de la manera que las ve Dios. Las tormentas pueden ser una hermosa oportunidad para ir a la isla de Malta, para hacer el propósito de Dios. ¿Qué hacía Aristarco ahí? Sabía seguir. Ahora, ¿por qué seguía? Porque sabía seguir. Hay muchas personas que les cuesta seguir. Quizás estás como Aristarco, porque estaba. Quizás estás haciendo, pero te está costando seguir. Me gusta esta figura, porque Pablo dice: embarcándonos. Y como centro cristiano, como la iglesia, constantemente nos estamos embarcando en cosas. Ahora ya pronto viene el armado de los líderes de los grupos pequeños, nos embarcamos en cosas con los niños, estamos embarcando en el tema de las aulas, embarcándonos. Aristarco estaba en ese barco. Hace una semana fuimos con mi esposa a una granja, hace como un mes, pagamos la entrada, nos dieron esas bolsitas de maíz, todo muy lindo, hermoso, muchos animales, íbamos tirando por acá, por allá. Y al llegar a lo último de la granja, había un corral donde había unas cabras. Y me llamó la atención porque cuando iba llegando, faltaban, supongamos que está de aquí a la pared, había una en particular. ¿Saben qué hacía esta cabra? Bajaba la cabeza, hacía marcha atrás como 5 pasos y tomaba carrera, y le pegaba ¡pum! Y a la otra cabra, ¡pam! Claro, cuando yo llegué, me di cuenta del objetivo, porque todas tenían miedo si fueron por un costado, para ella poder comer todo el maíz que yo iba y le dejaba. Claro, hay cabras, pero hay cabras y cabras. Las ovejas, dice el Señor, son mansas. Aprended de mí que soy manso y humilde. En la invitación yo puse algunas preguntas. ¿Soy un seguidor o soy un analizador, observador, opinador? Las cabras cuestionan, las ovejas siguen. Aristarco sabía seguir hasta en las peores tormentas. Podríamos decir que Aristarco sabía estar. Estaba porque sabía estar. Hacía porque sabía hacer. Y seguía porque sabía seguir. No sé si vos tenés alguna clave para ir al banco o alguna clave de una alarma en tu casa. Me gustaría que recuerdes y te lleves grabado esta combinación, porque este es un gran tesoro que está en una bóveda. Acordate, 119, 133. ¿Me acompañan a decirlo juntos? A ver cuál es la clave. No se van a olvidar porque después van a llegar allá y van a marcar cualquier número. La clave es 119,
133. Miren lo que dice el Salmo. Guía mis pasos conforme a tus promesas y no permitas que ninguna iniquidad me domine. Señor, guía mis pasos conforme a tus promesas y no permitas que ninguna iniquidad me domine. Aristarco sabía seguir. Palabra del Señor Jesús, Juan 12:26, dice así: el que quiera seguirme, el que quiera servirme debe... para. ¿Cómo es, Señor? Me imagino, el Señor sentado en una piedra, sus discípulos al lado, y Él les dice esas palabras tiernas de amor: el que quiera servirme debe seguirme. Pero yo quiero servirte, pero no te quiero seguir. Les habla un Nelson que quería servir, pero no quería seguir a Jesús. El que quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, dice el Señor Jesús. Mira el nombre que te pone. Allí estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Claro, ahora vamos a hacer memoria. Pero hacer memoria involucra algo más. Quiero terminar. Aristarco, seguramente lo voy a conocer personalmente. Y si tenemos tiempo en el cielo, seguramente charlaremos. Porque Pablo no podría haber hecho el ministerio que hizo sin tipos como Aristarco. El centro cristiano funciona con mujeres como Aristarco, con hombres como Aristarco, con matrimonios como Aristarco. Pero no solo eso, sino que quiero terminar. Aristarco acompañaba. Colosenses 4:10, miren lo que dice Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones. Voy a invitar a los músicos que se suban. O sea, no solo que Aristarco está al lado de Pablo, que sufre las consecuencias del ministerio. Tuvo que poner el lomo, tuvo que poner la cara en esa plaza. No solo que acompañó a Pablo en los lugares buenos, en los domingos, sino que lo acompañó en un barco. Y Pablo, hablando de él, dice: mi compañero de prisiones. Yo puse acá: no debe haber sido muy fácil ser compañero de Pablo. Y esto lo digo por el liderazgo del centro cristiano. Si Dios te llamó, es porque te va a dar la capacidad de poder seguir a nuestros pastores. No es con tu fuerza ni con tus dones, sino que Él es el que nos capacita por medio del Espíritu Santo para poder seguir, en este caso, a Sabrina y a Ezequiel. Hay un texto sublime, porque no nos olvidemos de que Pablo era un hombre, un ser humano, y nuestros pastores son seres humanos, no máquinas. Tendrían que estar, tendrían que hacer. Tienen hijos, tienen dolores, tienen huesos, tienen necesidades también. 2 Corintios, ya hablando de Tito, Pablo dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahora, el gran hombre de Dios, Pablo, necesitó de un Tito que viniera y lo consolara. Dice: nos consoló con la venida de Tito. A las mujeres les digo, a las damas del centro cristiano, quizás sea la próxima Tito que se acerque a la pastora Sabrina y la consuele, como hizo Tito. Y Pablo lo interpreta muy bien, porque dice: Dios, que consuela a los humildes, me consoló con la venida de un Tito. Lo acompañó. Pablo se nutría de personas que consuelan, como Priscila de Aquila, Demas, Aristarco, Tito. Yo puse acá: animás a tus pastores, los alentás, o solo son palmaditas los domingos. Busqué, creo que es compañeros. Del latín
Es una palabra que tiene que ver con quién comparto el pan. Con pan, compañero. Claro, quizás, como dije, quizás estás haciendo, quizás estás aprendiendo a seguir, pero quizás no estás acompañando, porque la figura del pan, desde el punto de vista del término en latín, con pan, es compartir el pan, es compartir el esfuerzo del trabajo que haces durante la semana. Cobras una jubilación, cobras una pensión, haces una changa, tenés un sueldo. Es decir, bueno, yo trabajo, yo aré la tierra, sembré, coseché, tomé el grano, lo molí, trabajé la semana, prendí el horno, corté la leña, lo encendí, hice un pan y vengo. Y soy un hombre y una mujer que comparte el pan, el fruto del trabajo. Es alguien que sostiene la obra. Curioso que Aristarco no viene de cualquier iglesia, viene de una iglesia que era famosa por su generosidad. ¿Voy a una iglesia o sostengo la iglesia? ¿Cómo puede Pablo escribir esa carta? Ya estaba preso, Pablo tuvo 2 años preso en Roma. Podríamos decir prisión domiciliaria. Yo me pregunto, en ese momento, ya faltaba poco. No sabemos cómo realmente, la palabra de Dios nos dice cómo terminó el último día Pablo. Muchos dicen, y no con una espada, sino más bien algunos comentaristas dicen que es una tipo hacha, tipo maza. Quizás fue eso que pusieron sobre su cabeza y rodó su cabeza. No sabemos lo que pasó con Aristarco, pero es muy probable que le haya pasado también lo mismo, porque a veces cuando tomas la decisión de seguir a Cristo, tienes que estar dispuesto a que ruede tu cabeza también. Y Pablo escribe esto a los efesios, estando en prisión. Pero yo creo que además de la fortaleza del Espíritu Santo, era porque estaba fortalecido por hombres como Aristarco. Claro, y hoy vamos a hacer memoria, y no se trata de un minuto, ni de tragar, ni de comer. Y con todo temor venía a decirte, ¿cómo hizo Pablo para escribir, por ejemplo, cuando dice, benditos sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? No sé, una semana ya de morir Pablo. Lo iban a sentenciar. Y sigue inspirado por el Espíritu Santo, pero también rodeado de esos hombres. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo se puede haber elevado Pablo de esa circunstancia? Porque tenía hombres y mujeres como Aristarco. Y sigue Pablo diciendo, en amor, para mí es el segundo Juan 3:16, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y no se queda Pablo, sino que avanza. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado a vos y a mí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quizás viniste esta mañana pensando en todo lo que te falta o lo que tenés que juntar quizás para pagar cosas esta semana. Miren en lo que estaba Pablo. Pero yo estoy seguro que además de tener el Espíritu Santo que lo fortalecía, era porque tenía hombres que estaban y mujeres que estaban para sumar. Que no daban palmaditas los domingos, ni que venían un domingo
participar, simplemente eran porque era iglesia. Y termino con esto, no quiero tomarles más tiempo. Me gustaría que reconsideres qué es ser iglesia, qué es hacer memoria. Que nadie tenga que rogarte ni tenga que llamarte. Que pueda ser una persona que haga, una persona que colabore, una persona que siga, que sepa seguir a los pastores, que sea un buen compañero, que sepa compartir el fruto del trabajo y del esfuerzo. Termino con esto. Siete, 8 metros. Jesús desnudo, clavado en esa cruz, por mí y por vos. Me imagino a algunos curiosos, algunos con miedo, no entendían qué estaba pasando ese día. Pero creo que había muchos muy ocupados con sus templecillos de plata y con respeto. No sé cuáles son los tuyos, yo sí sé cuáles son los míos. La temporada, la plata, el efectivo, los bienes materiales, la realización personal, la novela turca de WhatsApp, el Instagram, templecillos de plata. Ahora, ¿por qué? Pregunto yo. Si la vida se divide en dos secciones, las tinieblas y la luz. Si estás en una, no estás en la otra. Ahora, yo pregunto, ¿dónde están los que seguían a Jesús en ese momento? ¿Dónde están los de los domingos? ¿Dónde están los que decían, Jesús te amo? Claro, Jesús allí, solo. Eran 24 sandalias. ¿Por qué? Porque los discípulos eran 12. Jesús estaba desnudo, no tenía sandalias puestas, pero sí había 12 discípulos. Pero a 7 u 8 metros de esa cruz solo había 2 sandalias, la de Juan. Ahora, ¿qué me enseña Juan? Me enseña que los lazos más profundos de lealtad no se tejen con teologías demasiado profundas, ni con palmaditas en la espalda los domingos. Los lazos de lealtad son tejidos por una amistad inquebrantable y desinteresada. Solo Juan estaba ahí. Y me quedo sintiendo que si yo pudiera haber elegido estar en las sandalias de alguien, hubiese elegido la de Juan. Cerca de la cruz. Te invito a que te pongas de pie. Y digo esto porque los leales están cerca de la cruz. Quizás viniste esta mañana pasando por una tormenta. No sé si tenés a Jesús en tu corazón, si sabes que puede llegar a pasar cuando salgas a la calle. Quiero hacer 2 invitaciones a aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Quizás esta sea la mañana, después de un barco encallado en una tormenta, de que puedas abrir tu corazón y decirle, Señor Jesús, aquí está, aquí estoy, aquí me presento en esta mañana. Con mis cargas, con mis pecados, con las cosas que debo corregir, pero quiero tomar la palabra de Dios y dejarla que redarguya, cambie mis argumentos para poder corregir cosas en mi vida y saber qué significa realmente hacer memoria en esta mañana. Padre amado, te doy gracias por tu presencia, tu palabra, que penetra, Señor, y adivina lo más profundo de los pensamientos de nuestro corazón. Gracias por tener la bendición de poder escuchar ese sonido, que es el sonido más hermoso, que es tu voz, tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu Hijo,
Gracias por Pablo, gracias por los Aristarcos. Gracias, Señor, por todos los que trabajan. Honro y animo a todos a seguir siendo Aristarcos. Que puedas venir como vino este hermano con una sola mano quizás esta semana, o que si está cansado y está diciendo yo ya no quiero saber más nada, yo ya lo hice, ya no me da el cuerpo. Señor, presentarte esta mañana y decir, Señor, aquí estoy. Con mi cansancio también me presento ante ti, Señor, porque sé que hacer memoria significa, como Aristarco, saber estar, hacer, saber seguir a mis pastores y acompañar, sostener la obra con el pan y el fruto de mi trabajo. Gracias, Señor, porque todo es sencillo y tu palabra habla clara, Señor. No hay que agregarle nada. Quita cualquier palabra que haya dicho de mi boca y te doy gracias y honro, Señor, por los aristarcos que están detrás mío, Señor, sirviéndote, que ensayan y que con amor vienen aquí a servirte. Gracias, Señor, por los que están en el estacionamiento. Gracias por los que vienen a limpiar. Gracias, Señor, por los aristarcos que están arriba dando clase a los niños. Gracias, Señor, por los 18 que vinieron a orar este jueves, a interceder, Señor. Gracias por cada líder, por cada hombre y cada mujer de Dios. Te alabo y te bendigo. Y ahora sí, Señor, al tener una comprensión más grande de lo que significa hacer memoria, Señor, queremos participar de estos símbolos. Y te damos gracias, Señor, por haber entregado tu vida completa por cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.